estudiar para saber eso. Y esto lo hemos visto en muchos contextos, no solamente en lo que tiene que ver con el clima. Esto también afecta el riesgo de que se pueda hacer una denuncia en función de los ODS. Y tenemos también la conclusión de los megacasos. Las sentencias jurídicas realmente malas pueden afectar a todos, pero en este sentido puede ser peor. Incluso en el continente americano, la posibilidad real de que una demanda de un Estado americano es que podrían generar un impacto mayor es suficiente para asustarnos dentro del marco regulatorio. Hay que hablar sobre, por eso es importante las definiciones dentro del tratado y el concepto normalmente abusado de protección de los inversores y por qué es necesario poder confirmar esto. Pero es posible que haya un cambio positivo en la dirección correcta y se puede ver si puede haber una evaluación de los efectos. En general, las propuestas están viendo los así llamados cambios modernos y esto permite ver una interpretación más amplia que podrían utilizar el- los árbitros y también la amplitud que tiene el lenguaje que se utiliza en los OSDs. Los que están trabajando en el grupo 3, que yo entiendo que están todos familiarizados con esto, nos permite tener deliberaciones, pero si la historia de los OSDs sigue así como está, va a tener un efecto que va a asustar en las acciones y las medidas para el cambio climático y van a seguir habiendo sentencias que nos va a dejar en mala posición. Algo similar a lo que hemos visto en la sentencia de Ecooro contra Colombia. Hay otros tratados con disposiciones de OSDs, incluidos los que mencioné anteriormente, con estas disposiciones que mencioné anteriormente. En general, un proceso de modernización del tratado va a permitir hacer cambios y que cuando se intente tomar en cuenta los OSDs en la modernización del tratado, muy probablemente sea decepcionante. Todo esto es muy bueno, pero realmente esto no va a mover la aguja a corto plazo, incluso si se adoptan las propuestas que se hacen. Desde mi punto de vista, los participantes en en, en esto van a ser relevantes, especialmente en lo que se refiere a evitar los abusos jurídicos y la forma insatisfactoria en que nosotros hemos visto en los últimos años que se ha manejado esto. Creo que esto es mucho más amplio. La pregunta fundamental es si se debería excluir la necesidad o la opción de aludir al interés público. Se debería permitir que esto pueda jugar un papel importante, el mejor interés del público, en la toma de decisiones, en la emisión de sentencias y en la emisión de políticas. Y los tribunales tendrían que tener la autoridad de decidir qué es para el mejor interés del público y cuáles serán los daños y perjuicios que deberían pagar los que no hayan cumplido con esto, los que hayan infringido el interés público. A veces, en algunos casos, se podría excluir o eliminar las disposiciones de ISDS. Si se eliminaran estas disposiciones,
y se reemplazara esto por un sistema judicial real, pero esto todavía no podría abordar adecuadamente el tema de cambio climático. No solamente debería permitir que los estados tomen medidas, sino que también se debería dar la amplitud de acción a los estados para que puedan tomar medidas para para ayudar con el cambio climático. Ningún sistema debería prohibirle o limitarle a los estados la posibilidad y la habilidad de tomar medidas en pos de la mejora del cambio climático. Y voy a concluir mis comentarios diciendo con esto y les deseo a todos que estén muy bien. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esa charla tan clara. Esto se relaciona muy bien con el resto de la charla y esto también se relaciona con los riesgos y las amenazas que supone esto. Y ahora propongo darle la palabra directamente a nuestros panelistas antes de empezar a charlar y antes de responder a las preguntas y respuestas. Tenemos panelistas muy interesantes. Tenemos a Eleanor de Anzisu. Ella es una abogada calificada de París y trabaja en la ley internacional. Se enfoca en el derecho internacional, en lo referido a cambio climático, en lo referido con derecho de comercio y derecho internacional. Ella va a hablar primero sobre los temas de regulatorios y los riesgos de que se congelen estas regulaciones internacionales, que es lo que se mencionó anteriormente. La palabra es tuya. Muchas gracias, René. Buenas tardes a todos. En nombre de Ciel, quiero dar la bienvenida a todos y expresar mi agradecimiento a los moderadores, los panelistas y al Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible por su fantástico trabajo. Lo que me pidieron que hablara hoy es que sí va a haber un obstáculo al cambio climático. Y como ya lo dijo George, y si no se entendió lo que él dijo, les voy a hablar un poco más en detalle de eso. Primero que nada, me gustaría destacar que el tema no es completamente nueva. Voy a dar un paso atrás para darle un poco de antecedentes sobre las tendencias generales respecto de esto y no solamente sobre los temas de medio ambiente, etcétera. Hoy en día, el 30% de los casos de petróleo, minería y gas tienen componentes medioambientales. El 30% de ellos vienen en relación con la adopción de medidas medioambientales. Por ejemplo, la cancelación de concesiones mineras debido a preocupaciones por el medio ambiente por parte del gobierno. O, por ejemplo, también hay disputas respecto de si el gobierno puede establecer obligaciones medioambientales adicionales. El tema no es nuevo, pero esto sí ahora se está relacionando con las acciones eh, respecto al medio ambiente. Hay diferentes actividades y como ya se mencionó anteriormente, hay algunos ejemplos, por ejemplo, el de Unifor en contra Holanda y hay muchos otros ejemplos. Hay muchos casos, por ejemplo, también en los Estados Unidos. Algunos de estos casos no lo representa, pero ciertamente el Tratado sobre la Carta de la Energía es un tema clave en todo esto. Siguiente diapositiva. Cuando hablaron de este congelamiento regulatorio, se ve que se han tomado medidas, pero lo que preocupa es lo que está sucediendo fuera de los tribunales. También algunos otros acuerdos em, han desfavorecido la adopción de medidas em, en protección del medio ambiente. Em,
después nuevamente cuando hay nuevas denuncias respecto de lo que tiene que ver con el cambio climático en em, Dinamarca, en Francia, en Nueva Zelanda, se ha admitido que ellos han dejado de adoptar ciertas políticas debido a la cantidad de juicios por los tratados. Y es difícil cuantificar precisamente cuántas reglamentaciones se han visto afectadas por esto. El efecto congelador del ISDS se ha mostrado y esto también afecta a lo que se ha presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas este año. También puse una cita sobre lo que yo dije y también hay un informe de la ICC que se presentó hace unas semanas. Ahora, ¿por qué es tan importante el Tratado sobre la Carta de la Energía? Bueno, porque tiene artículos que son específicos sobre esto y esto afecta a 50 estados. En este caso, 50 estados es bastante. Y además es el acuerdo o el tratado internacional más invocado. Y además hay ciertos temas que son de preocupación en particular. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el artículo 10, dice que los estados tienen que darle tratamiento justo y equitativo. Y también se entiende que los tribunales, conforme al tratado, tienen que dar esta protección. Esta es una construcción artificial. Esto quiere decir que los estados tienen que mantener cierto grado de estabilidad y de línea común en sus políticas. En el contexto de cambio climático, este artículo ya se ha dicho que no permite adaptar a algunas políticas que estaban en vigencia en algún momento. A veces no se toma en cuenta que o no permite tomar en cuenta algunas de las políticas que se han tomado últimamente para proteger el cambio climático. Y también hay efectos que han afectado de igual forma la expropiación o otras formas. Entonces hay ciertas medidas regulatorias que afectan a las inversiones extranjeras. La Unión Europea ha adoptado una serie de herramientas para brindar un marco jurídico dentro de la Unión Europea. Ha también celebrado compromisos internacionales, como por ejemplo el Acuerdo de París. Después tenemos las nuevas leyes sobre cambio climático, por ejemplo, de la Unión Europea. Y también conforme el artículo 16 del tratado se va a poder justificar dentro de las obligaciones de la Unión Europea simplemente porque los tribunales de arbitraje no tienen que respetar el derecho europeo. Y esto le va a decir al panel si la protección sustancial proporcionada para la Unión Europea por en su ley, en su derecho, no son suficientes. Entonces, en el Consejo del Cambio Climático, lo que vemos es que no solamente se está buscando tener una ley, no se está utilizando la ley sobre la protección por el cambio climático cuando se está tratando juicios con respecto del Tratado sobre la Carta de la Energía. Y después de la aplicación del artículo 16 de este tratado, se estipula que las protecciones de los inversores prevalecen sobre cualquier otra disposición que no coincida con esta en otros tratados. Y esto lo que indican, por lo tanto, es que el tratado prevalece sobre el derecho europeo. Entonces, estas reformas de texto van a evitar que haya este congelamiento regulatorio o va a revertir la supremacía de las normas de inversión sobre los objetivos medioambientales. Bueno, es que tomar en cuenta esto. Ya se lo mencionó y ya se lo cubrió bastante en el panel anterior. Sin embargo, les voy a mencionar dos reflexiones prácticas. Por un lado, la propuesta de mayo de 2020, el artículo 16, la reforma de ese artículo, que es bastante problemático.
Y después lo otro sobre las modificaciones, por ejemplo, el derecho de regular o la definición de expropiación, porque todavía todo esto está a discreción de interpretación de los tribunales. Esto hay que verlo en la práctica y también como se destacó en el caso de Ecooro. A veces los tribunales tienden a interpretar que son más favorables, no necesariamente a los inversores, pero sí no toman en cuenta ciertas reglamentaciones en pos del medio ambiente. Bueno, con eso quiero agradecerles a todos nuevamente. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Una presentación muy detallada y muy clara. Sugiero que pasemos a la siguiente presentación para tener tiempo de escuchar a todos los oradores y a todos los participantes si tienen preguntas. Nuestro siguiente orador es Licia Bacera, que ella es abogada que se especializa en el comercio internacional y la agenda internacional y en el régimen internacional. También es parte del programa transnacional en el Instituto Internacional. Ella hace un estudio de casos sobre los casos de ISDS que se han interpuesto en España. Y está el tema de si realmente podemos escucharlo. Creo que tenemos el comienzo de ver que si realmente el tratado sobre la Carta de la Energía podría utilizarse para la transición energética. Sí, gracias por invitarme. Muchos días o buenas noches según donde estén conectados. Yo creo que lo que dijo George realmente es básicamente lo que voy a hablar sobre España, porque en lugar de encontrar empresas que encuentran compensaciones, sino que ellos abusan esta protección conforme a los tratados. Primero, para darles contexto, en los últimos 10 años, España ha recibido más arbitrajes de inversiones que cualquier otro país. Ha recibido un total de 50 demandas, de los cuales 25 se han resuelto, perdón, y 21 de estos han sido a favor de los inversores. Y por eso esto está mucho más por encima del promedio. Y por eso España parece ser un país muy atractivo para iniciar este tipo de demandas. Y muchos de estos se han interpuestos de parte de inversores transnacionales. Ellos dicen que España los ha tratado de una forma injusta y no equitativa después del cambio de incentivos en 2007. Pero no es tan sencillo. Primero que nada, esta política no se dio de la noche a la mañana. Entre el año 2007 y 2009 se hicieron ciertas mejoras. Y hoy en día las inversiones eh, por las que se hacen demandas empezaron recién después del año 2008. Después, en ese momento, el gobierno anticipó si hubiera considerado excluir ciertos sectores, hubiera ocasionado un problema en el sistema energético y por lo tanto se hizo esto para aliviar a los consumidores y a los, a los clientes directos sobre del efecto que tendría todo sobre esto. En cualquier caso, estos programas de energía renovable solamente buscan ciertos, em, estos tratados están enfocados a ciertos sectores en particular de energía renovable, lo cual fue en contra de las em, de energía renovable de España. Y de hecho, las inversiones en el sector de energías renovables en Europa se tuvieron la mitad de las empresas que también invertían en los sectores de carbón, combustibles fósiles, etcétera. Por lo tanto, ellos tenían, por lo que podemos ver que ellos tenían bastante proyectos en diferentes aspectos. Por lo tanto, España tiene que pagar todas estas sentencias y pagarle a los abogados. Y ahora ha tenido que pagar
1.100 millones de dólares. Y esto es 5 veces lo que había planeado a- asignar a los planes de aliviación. Al- alici- Los inversiones han trabajado con diferentes empresas y estos han ido a arbitraje internacional y esto lleva o redirige el dinero a estas empresas con un costo para las empresas más pequeñas y para el público en general en Europa. Y también le toma dinero o le quita dinero a las agencias encargadas del cambio, del cambio hacia una energía más ecológica. Y por último, esta expectativa de cumplimiento a nivel estatal para España se ha puesto con una vara bien estricta y esto ocasiona que se reduzca el riesgo que tienen que afrontar las diferentes empresas en lo referido a cambio climático. Y esto, por lo tanto, ha limitado los precios de la energía o ha ocasionado inconvenientes con la transición hacia el no uso de combustibles fósiles. Debo recordarles que, bueno, en mi caso yo no tuve una buena conexión porque yo no escuché toda la presentación. Me parece que fui yo entonces, porque parece que los demás sí pudieron escucharte. Gracias por este muy buen ejemplo. Muchas gracias por la forma en que se pueden implementar estos y cómo lo pueden utilizar los inversores al tratado sobre la Carta de la Energía. Nuestro siguiente orador es un abogado internacional que trabaja en el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, Lucas Jong, y también trabaja en los acuerdos de reformas de los acuerdos internacionales. Lucas, la propuesta de las propuestas que se han hecho y estas resoluciones van a ayudar a mejorar esto o van a resolver los conflictos que hay respecto del tratado de la Carta de la Energía en lo referido a medio ambiente. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Primero que nada, quiero agradecerle a George por sus comentarios excelentes. Realmente no deja muchas preguntas abiertas, pero voy a intentar contribuir y responder a las preguntas lo más brevemente posible. Bueno, los efectos son claros. Cuando hablamos de cambio climático, no nos queda tiempo. Tenemos que actuar ya. Ya lo mencionó Eleonor. Ella mencionó el tratado específico de cambio climático y también queda claro que esta década es decisiva en lo referente a cambio climático. Los estados han tomado cambios regulatorios bien audaces para tratar em, de responder al cambio climático. Y estas son algunas de las cosas de las que estamos hablando. Actualmente hay al menos 61 plantas de energía que están protegidas y hay cierta estructura protegida por el Tratado sobre la Carta de la Energía y esto supera los 65.000 millones de euros. Realmente esto es y importante. Tenemos que considerar los productos y lo que se incluye dentro del tratado, todo esto se tiene que revisar. Según la propuesta, la Unión Europea sugiere que las inversiones actualmente deberían estar protegidas por el Tratado sobre la Carta de la Energía. Incluye el gas, petróleo y carbón. ¿Qué quiere decir en práctica? Que todas las inversiones de 145 millones de euros van a ser objeto de denuncias conforme al Tratado de la Carta de la Energía.
También si se excluyen los combustibles fósiles del tratado, lo que se ha sugerido, también em, van a surgir ciertas incertidumbres sobre los inversores. Todas estas inversiones exceptuadas van a seguir teniendo protección después de que se excluyan del tratado por 10 años. Y como escuchamos en el primer panel, esto significa 63 partes contractuales van a tener que llegar a un acuerdo. Y dentro del clima político actual, esto podría em, ocasionar que una parte demorara todo esto simplemente con el veto de una de ellas. Y todo esto solamente se podría aprobar si más de 3/4 de las partes lo ratifican. Y solamente va a entrar en vigor dentro de estas partes que lo han ratificado. Por lo tanto, ven que incluso si esta propuesta de modificación se aceptara, se pusiera en vigencia, etcétera, estamos hablando de mucho tiempo. ¿Y cuáles serían los riesgos de litigio en este caso entre los Estados miembros? Según el artículo 47 del tratado, que determina que las partes contractuales pueden retirarse del tratado a través de una notificación. Esta, este retiro va a tener vigencia solamente después de recibir esa notificación, pero como todos sabemos, retirarse ocasionaría, perdón, lanzaría la cláusula de caducidad del tratado que estipula que las disposiciones del tratado van a seguir siendo vigentes y se van a aplicar en las inversiones actuales por un periodo de 20 años después de retirarse. Es importante tomar en cuenta que esta cláusula no solamente se aplica a las inversiones actuales, sino que también em, se, am, se si se concluyera este acuerdo, casi eliminaría completamente el riesgo de litigios actuales. Y esto vería que si se podrían realizar procedimientos de SDS en función del tratado de la Carta de la Energía dentro de la Unión Europea. Para concluir, un retiro coordinado de la Unión Europea y sus Estados miembros en combinación con una neutralización de la cláusula de cancelación casi podría eliminar el riesgo de tener juicios o litigios basados en el tratado. Además, nos permitiría tener un mensaje político claro. Muchas gracias por eso. Le paso la palabra ahora a a la moderadora. Qué bueno ver una propuesta de alternativa. Quizás hay esperanza. Nuestro siguiente y también es investigador en el Centro de Columbia de Inversión Sostenible en la Universidad de Columbia de Nueva York. Habla sobre políticas y prácticas, especialmente en lo que tiene que ver con minería y energía. También trabaja en políticas de inversión en política. Martín, ¿cuáles serían las características claves de un tratado modernizado y cuáles serían las alternativas dentro del sistema actual? Muchas gracias, Anaís, y gracias al Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible y los otros. Mientras que otros tratados se centran en la protección de las inversiones y el arbitraje, el Tratado sobre la Carta de la Energía se objetivos de desarrollo sostenible. Invertir en la transición fuera de la energía fósil y hacia una energía con cero emisiones de carbono es importante, pero no hay evidencia concluyente de que una protección de la inversión o de arbitrajes podría aumentar las inversiones necesarias para hacer esta transición energética. Un tratado moderno, en cambio, cambiaría
las, en cambio, se enfocaría en la gobernanza de las inversiones en línea con la acción climática y otros objetivos globales. Le daría forma en cómo regular las inversiones en una acción. Podría generar una mejor inversión internacional, tener más investigación y desarrollo y también mecanismos de financiamiento para inversiones energéticas alineadas con el cambio climático, como por ejemplo eficiencia energética, electricidad renovable, em, redes que resistan al clima, hidrógeno ecológico y la producción de baterías y de reciclaje. Esto establecería mecanismos para poder abordar los desafíos de gobernanza en lo referido a inversiones internacionales de energía, incluidas la propiedad intelectual y la transferencia de tecnologías. También esto daría eh, para las acciones climáticas y apoyaría los sistemas judiciales y administrativos locales para poder facilitar la reglamentación de las inversiones. Por otro lado, hablemos del elefante en la sala. Todos sabemos que el éxito de los cambios climáticos tiene que afectar a las ganancias. Ellos tienen recursos para invertir en sector de manera responsable, sigue invirtiendo en combustibles fósiles. Por lo tanto, ellos están haciendo cabildeo en contra de estas políticas internacionales. Entonces, esto no permitiría tener negociaciones que se beneficiarían de protecciones internacionales y no permitirá que los árbitros locales decidir sobre esto, porque se los ve afectados por políticas climáticas legítimas. Entonces, esto permitiría poco a poco dejar de tener incentivos de inversión en combustibles fósiles. Y se podría de esta manera llevar o dirigir hacia una política más alineada con el Acuerdo de París. Los estados podrían establecer los principios y los criterios sobre cualquier compensación que las compañías energéticas que trabajen con combustibles fósiles podrían recibir. Y como mínimo se podría condicionar el pago a una prohibición específica de reinvertir en energía fósil y en infraestructuras en este sentido, y tener una transición de las obligaciones exigible y específica. Se debería proteger los derechos y las necesidades de las poblaciones que son más vulnerables a los riesgos del cambio climático. Esto se tendría que hacer. Estas poblaciones necesitan ayuda. El tratado puede definir los principios y los criterios básicos para proteger a los trabajadores afectados por el comienzo a dejar de utilizar los combustibles fósiles, que podrían recibir paquetes, algunas redes de beneficios. Se podría ayudar. También se podría trabajar para reducir los impactos desproporcionados de esta transición en las comunidades indígenas locales y a poblaciones más amplias. Entonces, este nuevo tratado debería incluir transparencia, responsabilidad y la participación de cada una de las partes. Los estados podrían comprometerse a traducir estos principios y criterios en leyes locales y mecanismos locales, como por ejemplo los grupos de trabajo o comisiones de transición. Una simplemente una transición también tiene que ver con la justicia energética. Los países con ingresos más bajos tienen menores niveles de acceso a la energía y son los más vulnerables al cambio climático y a los impactos de la transición energética, y tienen al menos accesos al financiamiento público, incluido, por ejemplo, las inversiones en energía. Esto tendría que trabajar en energía
con cero emisiones de carbono. Esto también podría permitir más acceso y también se podría ayudar a pagarles a los países em, con bajos ingresos para ayudarlos a dejar de utilizar combustibles fósiles y poder invertir más en energías más limpias. Para concluir, el tratado modernizado debería fijarse menos en el tratado desde el punto de vista de los privilegios corporativos y debería enfocarse más en la Carta de la Energía. Como la Carta de la Unión Europea debería financiarse el tratado para tener una resolución más ambiciosa con perspectivas de cambio climático más claras. Muchas gracias por estas presentaciones fantásticas. Ahora quisiera brindarles a los otros panelistas la oportunidad de explicar sus puntos de vista sobre las alternativas que hay y también para reaccionar a lo que han mencionado los otros oradores. Si pudieran contarnos qué necesitamos realmente para poder apoyar esta transición hacia energía más limpia y cómo se puede también ayudar con los objetivos de Europa. Podríamos empezar entonces con Helinor. Muchas gracias. Lo siguiente, yo creo que de seguro tener una reforma completa del sistema en la que se eliminen ciertos tratados problemáticos o se los cambie de tal manera que se alineen, definitivamente esto sería bueno. Pero sabiendo que nos queda poco tiempo, sabemos que tenemos 3 años para bajar nuestras emisiones de combustibles fósiles, provenientes de combustibles fósiles. Tenemos que pensar en cómo podemos neutralizar los SDS, al menos en algunas actividades. ¿Cómo podríamos al menos dejar de brindar protecciones dentro de estos tratados? Por eso es importante esta cláusula. Por eso es importante ver cómo podemos tomar estas medidas. Quizás ver cómo podemos hacerlo. En algunos tratados al menos tenemos las disposiciones que excluyen a las políticas que podrían proteger al Estado, pero a veces estas cláusulas no se interpretan bien. Entonces, algo que yo diría, yo lo he estado pensando por un buen tiempo, es que va a tomar tiempo cambiar el sistema. Se lo necesita, lo tenemos que hacer. Pero mientras hacemos esto, ¿qué podemos hacer para mejorar el tema? ¿Cómo mejorar las SCIS? ¿Cómo nosotros podemos decirles a nuestros árbitros que están trabajando en casos actuales relacionados con combustibles fósiles? El hecho de que el cambio climático es tan urgente y que a la vez nosotros tenemos tanto tema. En todos lados se sabe, todo el mundo sabe de cambio climático, quizás no todos crean en ello, pero al menos es algo que se está conversando. Y también se habla sobre los efectos y se le está dando lugar a otras cosas, como por ejemplo la industria minera, y enviar esto y cambiar esto hacia la energía renovable. Entonces, bueno, nosotros tenemos que trabajar con las energías renovables, pero también las actividades mineras afectan en muchos lugares, como sucede en varios lugares en Latinoamérica que son preocupantes. Entonces, ¿cómo podemos neutralizar los SCIS en el sistema actual? Y cómo nosotros podemos reforzar las disposiciones que ya están listas y cómo nosotros podemos persuadir a los árbitros que están decidiendo esto de que lo hagan al menos de una forma diferente de lo que lo están haciendo ahora. Estas preguntas no tienen respuestas claras, pero se está intentando hacer. Y parte de esto es lo que se está haciendo. Muchas gracias, Elinor. Lucas. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. No soy experto en cambio climático, específicamente en políticas climáticas, así que no puedo ir más allá de lo que tiene que ver con ley de inversiones
y no sé muy bien qué tendrían que hacer los estados para abordar el tema del cambio climático. Me gustó ver la cara de George en su am, intervención. Bueno, si algo viene con un costo de millones de dólares, bueno, tenemos que pensar realmente qué significa la soberanía. Y por eso es importante tener esta modernización del tratado. Y en ese caso, yo creo que la única posible avenida para la Unión Europea y los Estados miembros es coordinar un retiro. Hemos mostrado que un retiro coordinado tiene su asidero en en las cláusulas y también el poder eliminar esta cláusula de conclusión, como eliminarla al retirarnos. Y esto nos podría dar ciertas señales de esperanza para la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea, como Francia o España. Y posiblemente también se podrían retirar Grecia y Dinamarca. Esos ya no están eh, dejando de considerar esta opción. De hecho, este acuerdo es el que genera la mayor cantidad de casos de SCIE. Entonces, muchos de estos están relacionados con la industria de los combustibles fósiles. Creo que retirarse sería la mejor avenida y nosotros como la sociedad civil y también como legisladores y académicos, creo que todos estaríamos de acuerdo en que sería lo mejor que podríamos hacer. Muchas gracias, me quedó muy claro. Lucía, ¿quieres reaccionar? Me gustaría volver al caso español y el caso Lenovo. Quisiera traer a colación el tema de que fue una prueba muy clara del impacto negativo que ha tenido este tratado y en todo lo que tiene que ver con los casos de SCIE. No necesariamente atrae a las inversiones en proyectos de energías renovables. Y como visto en España, las inversiones más prominentes no atraen a las inversiones en energías renovables no vienen de estos inversores transnacionales, sino que vienen de los grupos españoles. Entonces, cuando se habla sobre el riesgo regulatorio de invertir en España, es importante saber que el país sigue estando entre los 10 mejores países para invertir. Y los expertos en energía consideran, dentro de lo que se explicó sobre esta mejora del mercado español, se habló sobre la seguridad regulatoria y sobre las nuevas leyes sobre el cambio climático que se ha aprobado recientemente. Realmente no se ha mencionado el tratado para la Carta de la Energía, sobre la Carta de la Energía, y esto quizás podría atraer más a los inversores para que hagan sus inversiones en España. De hecho, el tratado protege al inversor extranjero para que consiga esas ganancias que quieren, pero lo que nosotros queremos es que tengan buena planificación, infraestructura, seguridad. Y este tratado no tiene nada que ver con eso, el tratado sobre la Carta de la Energía. Cuando nosotros hablamos de si las políticas nacionales van en la dirección correcta o no, lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, no tiene nada que ver con este aspecto. Y eso es todo lo que tengo para decir. Muchas gracias. La última pregunta para Martín. ¿Qué papel podrían jugar las obligaciones de los inversores en el sistema y cómo se podrían aplicar? Gracias, Anaís, por esta muy buena pregunta. Creo que todo esto tiene que ver con lo que yo estaba tratando de decir, de cómo este tratado podría aprovechar a los sistemas tribunales locales y a las instituciones locales para hacer esta transición energética. Se podría establecer asegurar que se cumplan con ciertas reglas y obligaciones referidas a cambio climático, las de los derechos de tierra, protección medioambiental, etcétera.
todo esto podría estar dentro de la ley del derecho local, con las leyes locales. Y lo que podría hacer este tratado es brindar una base para poder tener lineamientos para los estados para saber cómo implementarlos. No creo que necesariamente sería la solución óptima tener estas obligaciones dentro del propio tratado, porque creo que no necesariamente mejoraría la aplicación, sino que em, no realmente protegería el hecho de que se interpongan em, demandas en contra de los estados. Entonces, lo que se podría pensar es en obligaciones a nivel internacional con aplicabilidad o exigibilidad y leyes a nivel local para que se pueda hacer también hacer ciertas aplicaciones locales en quizás el estado de origen o en el estado donde se tienen activos. Y esto quizás podría permitir tener una reacción, una respuesta más óptima. Y esto se aplicaría no solamente a las compañías de energía, sino a todas las empresas. Esto podría respetarse dentro del tratado, esto podría alinearse con los tratados y también establecer una jurisdicción local de los tribunales locales para poder resolver esto conforme a la ley local. Muchas gracias. Estas son las preguntas que tenemos. Tenemos algunas preguntas en el chat. Quizás los árbitros están más acostumbrados a las leyes de física y la ciencia sobre el cambio climático em, podrían ocasionar diferentes resoluciones entre los diferentes árbitros. Al final de cuentas, al menos en el caso de la resolución de litigios entre inversores y los estados, eh, al menos en ese caso, los tribunales estatales, en lugar de los arbitrajes, podrían tomar en cuenta esto y podrían controlar o quizás desestimar las sentencias que no realmente toman en cuenta el cambio climático. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? Ay, la voy a leer de vuelta porque como que no la entendí muy bien. Definitivamente, creo que al igual que en cualquier sistema jurídico, sucede lo siguiente. En Francia, por ejemplo, creo que hay más casos sobre ley medioambiental. Se tiene que capacitar a los jueces y se tiene que abrir el conocimiento de los jueces. Tienen que saber cosas nuevas que quizás no habían estudiado cuando estudiaron en su momento. Lo mismo tendría que suceder con los árbitros. El problema que yo veo quizás con los arbitrajes, en parte, es que los árbitros jurídicamente no tienen que respetar la decisión de otros. En muchos casos sí se consultan, pero a veces tienen decisiones contradictorias. Podríamos hablar más de esto, pero en lo que yo entiendo, en los casos españoles, tuvimos decisiones exactamente para las mismas medidas que fueron completamente contrastantes. Hay que ver qué se puede hacer para abordar el cambio climático y si esto se va a ver afectado, si las decisiones de los tribunales se van a ver afectadas, no sabemos. Es difícil predecirlo, porque ellos no tienen obligación de respetarse uno entre ellos. Por ejemplo, si yo voy a un tribunal francés y yo interpongo un caso y veo que los últimos casos se decidieron en favor de determinada decisión, yo puedo tener cierta seguridad sobre cómo se va a hacer. En cambio, si yo voy a arbitraje, realmente no sé.
¿Cómo van a decidirlo? ¿Cómo van a pensar en las cosas? Y es tan difícil entre ellos que uno realmente no puede saber. No hay certeza de cuál va a ser o cuál va a tender a ser la decisión. Muchas gracias por responder esa pregunta. Nos quedamos sin tiempo. Por lo tanto, quisiera agradecerles a todos los oradores por sus fantásticas presentaciones. Creo que queda claro de las diferentes intervenciones que escuchamos hoy que hay preocupación robusta y creciente de que el marco del Tratado sobre la Carta de la Energía no es la herramienta adecuada, no es el contexto adecuado y que hay que tomar en cuenta los temas climáticos. Y también hay que pensar que el proceso de modernización realmente no va a brindar los resultados necesarios para que la Unión Europea pueda exigir que se cumplan con los compromisos o con las leyes y el derecho europeo. Sin más, quiero agradecerles a todos. Gracias nuevamente a todos los oradores y hasta luego.